Vamos a conectar con Javier Negre, director de La Derecha Diario. Muy buenas noches, Javier. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Buenas tardes aquí en Estados Unidos, en Palm Beach. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Estados Unidos, precisamente en este momento en el que el presidente de Estados Unidos estaba llegando a esa zona, ¿verdad? Abandonando la Casa Blanca, en este momento en el que estábamos conociendo el tiroteo cerca de la White House. ¿Qué información confirmada puede compartir sobre este incidente ocurrido, Javier? Bueno, te cuento que varios periodistas nos habíamos trasladado aquí a West Palm Beach porque estaba previsto que hoy Trump estuviese en Mar-a-Lago. Ahora mismo lo que sabemos es que estos dos miembros de la Guardia Nacional, ¿no?, que yo conozco bien Washington ahora, han sido justo los aledaños de la Casa Blanca, pues han sido asesinados por este animal, como lo ha definido Trump en la red social Truth. Y ha sido, además, una zona que está hiperblindada, ¿no? Pero es cierto que desde que Trump tomó la decisión de meter al ejército allí, a la Guardia Nacional, pues la izquierda, los demócratas, los medios progresistas habían caldeado muchísimo la situación y te encontrabas en Washington como la sociedad muy dividida entre por qué tenían que estar patrullando estos miembros de la Guardia Nacional o porque sí, porque era una ciudad además con muchos crímenes que gracias a la presencia del ejército, de la Guardia Nacional de Trump, habían conseguido disminuir, ¿no?, este número, este índice de criminalidad. Ahora en Palm Beach, aquí la situación es agridulce porque todas las familias se estaban preparando ya en la prenoche de Thanksgiving. Había varios eventos a celebrar en Mar-a-Lago. Ahora se desconoce si Trump va a estar esta noche cenando en Mar-a-Lago como era. Yo iba a estar presente, voy a estar esta noche por allí. No sabemos si va a hacer acto de presencia el presidente, si va a dar unas palabras, es completamente imprevisible, pero lo que sí sabemos es que esta semana, para todas las familias de Estados Unidos, es la semana clave, la más hogareña, la más familiar, la más emotiva, y que el animal que ha hecho esto, el asesino, sabía perfectamente cómo afectar, ¿no?, al estado anímico, al estado emocional de toda la sociedad norteamericana. Ahora estamos en la sede de la Real America's Voice, que es la cadena principal, ¿no?, que retransmite el show de Charlie Kirk, que a pesar de que fue asesinado sigue celebrándose, ¿no?, o que también se hace el show de Steve Bannon. Nos encontramos con que el 90% de la plantilla estaba de vacaciones. Es decir, esta semana la mayoría de los americanos se la toman de vacaciones y es muy complicado para los grandes medios de comunicación, para las grandes televisiones, pues ahora reaccionar a un hecho, a un incidente, a un asesinato sin precedentes en los alrededores de la Casa Blanca, que yo camino habitualmente por allí y cuesta entender cómo con tanta seguridad alrededor se ha podido producir este asesinato de dos miembros de la Guardia Nacional, y ahora el asesino se encuentra en estado crítico y estoy seguro que Trump le va a aplicar lo que se merece la justicia norteamericana. Pero lo dicho, todos los calendarios de eventos que Trump iba a tener estos días en West Palm Beach, en Mar-a-Lago, donde está su residencia de verano y donde todo el poder en torno a la Casa Blanca, donde todo el poder en torno a los republicanos se junta, que no tiene nada que ver con el poder hispano que sí aglutina en Miami Beach, pues todas esas actividades, todo ese calendario ahora mismo se queda en stand-by y estamos a la espera de ver el presidente qué hace, si se desplaza a Washington D.C., si permanece aquí, si le da normalidad y no se provoca ningún drama con esta situación, aunque una situación dramática que después del asesinato de Charlie Kirk, el intento de asesinato que él sufrió, ¿no?, pues pone otra vez más en tela de juicio, ¿no?, el debate de los demócratas de si se deben usar armas, si se deben legalizar o no, y está la sociedad completamente polarizada, como los Antifa, que son una organización terrorista declarada por Trump, pues muy presentes en la calle. Ahora con todo lo que ha pasado con el alcalde de Nueva York, que él promueve la violencia en Nueva York, la violencia verbal, promueve el islamismo más radical, y una parte de la sociedad, la más conservadora de Estados Unidos, está bastante preocupada por este aumento de la criminalidad que Trump ha querido frenar en algunas ciudades metiendo a la Guardia Nacional, pero ahora vemos como los propios miembros de la Guardia Nacional son abatidos a plena luz del día, una víspera de festivo, que es Thanksgiving. Javier, estabas comentando que tú mismo caminas cerca de la Casa Blanca. ¿Se respira ya el miedo entre los ciudadanos? Me recuerda mucho al día del asesinato de Charlie Kirk, que yo andaba por ahí y obviamente todos los que estábamos trabajando ese día sufrimos un escalofrío diciendo, oye, es que Charlie Kirk va a las universidades, era un tipo que llevaba protección y ha sido asesinado a plena luz del día. Ahora, sabiendo que en los alrededores de la Casa Blanca hay francotiradores,
hay animales, hay descerebrados que son capaces de abatir a quienes nos tienen que defender, que son los miembros de la Guardia Nacional, pues imagínate un ciudadano de a pie. Yo que recibo amenazas muy fuertes por parte de seguidores mexicanos de la presidenta Sheinbaum en México, ¿no? En Estados Unidos sí que hay un grado de histeria ahora, después de este asesinato y sobre todo el primer asesinato de Charlie Kirk, de que a cualquiera le puede tocar, de que hoy han sido miembros de la Guardia Nacional, pero mañana pueden ser un tiroteo en un colegio, una iglesia cristiana como pasó no hace mucho, y esto le sirve a los demócratas para otra vez poner, como digo, el debate sobre la mesa de si está bien que cualquiera pueda acceder, o pasando una mínima prueba, a armas en Estados Unidos. Y la decisión de Trump de meter a los miembros de la Guardia Nacional no está tensionando demasiado la sociedad. Yo creo que hace bien Trump de meter a estos miembros de la Guardia Nacional, porque es cierto que ha conseguido unos resultados en Washington, en la ciudad. Puedes caminar tranquilamente, al aire libre, ya la gente que te asaltaba a mitad de la calle o que te provocaba disturbios, ¿no?, justo en el centro de Washington, pues no estaba. Era un efecto disuasorio estos miembros de la Guardia Nacional. Pero ahora vemos como esta decisión de Trump pues mete el miedo al cuerpo con este asesinato de 2 personas que rezo por sus almas, porque la verdad es que una víspera de festivo, que este animal no haya pensado en todas las familias americanas, en que es una semana clave familiar para estar con la familia. Incluso el propio Trump tiene derecho a descansar, que tenía previsto estar aquí varios días y tener recepciones de empresarios, porque el Mar-a-Lago es como si fuese una Casa Blanca 2, donde van muchos empresarios de todo el mundo y donde incluso pueden hacer negocios, hacer networking, y es un club privado que vale casi $2 millones entrar por temporada y donde es imposible ser miembro ya, y donde todas las galas en torno al movimiento republicano, todos los grandes donantes se mueven en torno a Mar-a-Lago, y estos días había eventos claves ahí que no sabemos si ahora en señal de luto se van a cancelar, ¿no? Claro, de hecho, es probable que el sospechoso incluso supiera que Donald Trump no iba a estar en la Casa Blanca, que iba a estar en Florida, ¿no? El sospechoso tenía claro el día que tenía que ser. El Trump viajó ayer a Florida, a West Palm Beach, al aeropuerto, y luego se desplazó a Mar-a-Lago. Estaba toda la ciudad blindada, lo pudimos ver, y es completamente inaccesible entrar a Mar-a-Lago. Hay muchas medidas de seguridad. Yo he podido tener el gusto y esta noche iré y os podré contar estos días cómo es la situación. Pero el asesino sabía que daba justo una semana clave, una semana para llevar el miedo, el pesimismo, el desánimo. Además, una sociedad que ya estaba cansada con el shutdown, que vieron un montón de vuelos se cancelaban, como sus planes comerciales, sus planes familiares, los demócratas con ese shutdown que acababan con ellos, y ahora de repente un nuevo jarro de agua fría en forma de asesinato de 2 miembros de la Guardia Nacional, que es un ejército muy querido por los americanos, a plena luz del día, y te da una sensación de que cualquiera puede ser el siguiente. Y es un país, Estados Unidos, seguro, pero donde de vez en cuando pasan estos lamentables hechos de locos que tienen acceso a las armas, pero que es difícilmente controlable, porque también hay gran parte de los americanos que piensan que tienen derecho a la legítima defensa y que gracias a que pueden portar armas, pues evitan mayores delitos. El debate ya está en los medios de comunicación. Los medios de izquierda acusan a Trump de haber provocado esta situación, de polarizar la situación. Los medios de derecha acusan, obviamente, al asesino, que seguro que habrá medios progresistas, que seguro que habrá antifa, que seguro que habrá gente como yo que le echen la culpa incluso a Trump de este asesinato, y nosotros, por supuesto, que nos solidarizamos con los familiares de las víctimas y rezamos por sus almas, y sobre todo porque se restablezca la seguridad de Estados Unidos y esa sensación de que es un territorio inseguro, ¿no? Javier, acabamos de recibir la información contradictoria por parte del gobernador Patrick Morrisey. Dice que actualmente han recibido informes contradictorios sobre el estado de sus 2 miembros de la Guardia Nacional. Además, decían que habían fallecido ambos, pero dice que les proporcionan información adicional una vez reciban información más completa. Dice que sus oraciones están con estos valientes militares y que sus familias y toda la comunidad de la Guardia, aunque parece descartar que hayan fallecido ambos. De momento deja esa cuestión en el aire, pero sí que pues continuamos hablando con Javier Negre, que bueno, muchos pues medios... Sí, muchos medios americanos, aquí a la redacción de Real American Voice, estoy viendo varios medios americanos, ya daban por hecho que habían sido asesinados, con lo cual me alegro enormemente y recemos por su alma, por si están jugándose la vida, pero varios medios americanos lo habían dado por hecho, basándose en fuentes oficiales,
y de ahí la información, con lo cual si hay información contradictoria es importante que se aclare para no generar desinformación, por supuesto. Javier, ¿has podido tener la oportunidad de hablar directamente con DC? He hablado con funcionarios de la Casa Blanca, la mayoría se encuentran de vacaciones con sus familias. Trump dio vacaciones desde el miércoles a la mayoría de ellos y todos pusieron rumbo a sus estados y se encontraban ya pues posteando fotos en redes sociales con sus familias, y este asesinato va a obligar a muchos de ellos a trabajar y es una pena porque yo vivo en Estados Unidos, trabajo dentro de la Casa Blanca muy cerca de los periodistas que seguimos la actualidad y también se merecían derecho a descansar sus familias, los funcionarios de Estados Unidos, los periodistas, y ahora esto obliga a movilizar justo en la semana que tienen los americanos, donde apenas tienen vacaciones, a movilizar todos los efectivos para cubrir una noticia de alto alcance y que yo digo lo importante es que salgan con vida estos dos miembros de la Guardia Nacional y hay información contradictoria y que se aclare cuanto antes y que haya seguridad, paz en Washington DC y en toda la ciudad de Estados Unidos, donde se está demostrando que es un país donde de vez en cuando hay locos que cometen este tipo de crímenes, también que beben del caldo de cultivo que genera la izquierda, que genera el progresismo, que generan determinados medios demócratas a la hora de incitar al odio contra los miembros de la Guardia Nacional, contra Trump y contra todo aquel que se signifique en contra de la izquierda, ¿no? Y eso es un caldo de cultivo que ves en la atmósfera de Estados Unidos, donde, por ejemplo, están vendiendo ahora que el país está en recesión, está en crisis, cuando la realidad es que vas por la calle y solo ves coches de lujo, restaurantes llenos y un nivel adquisitivo que en España desgraciadamente no tenemos y donde aquí hay ventajas fiscales en el estado de Florida, por ejemplo, pues que no tenemos en España, ¿no? Javier, ¿cuáles crees que van a ser los siguientes pasos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Conociendo bien al presidente de Estados Unidos por estos meses que he estado ahí en la Casa Blanca, te puedo decir que es imprevisible. Hoy lo hablaba yo con un compañero, digo, o puede aparecer en Mar-a-Lago y dar un discurso y aparentar normalidad para no preocupar a la población, o puede tomarse ahora un vuelo e irse a Washington DC, decretar 3-4 días de luto en caso de que hayan fallecido e ir a visitar a las familias. O sea, Trump, como hombre de negocios que es, como animal político, como hombre de la sociedad civil, es imprevisible. Él no responde a los cánones de la política tradicional, que ahora decretarían varios días de luto, irían a ver a las familias, o sea, no se les vería ningún tipo de acto festivo en ningún restaurante, pero Trump nos acostumbra a que es imprevisible, con lo cual todo puede pasar. Esta noche tengo ahí una cena en Mar-a-Lago y os podré contar cuál es el ambiente ahí y si apareció por ahí, donde es fácil verle. O sea, es un presidente que, a pesar de lo que parece, es bastante accesible si está dentro del círculo de su residencia y de la Casa Blanca. Es un tipo que se acerca, que te acercas, que puedes hablar con él, y un tipo de la calle, obviamente con las medidas de seguridad que ello conlleva, pero una vez que saltas o pasas el filtro de los servicios secretos, tranquilamente puedes hablar con él y es una persona afable, cercana y como el resto de la administración Trump, donde gente, sobre todo, que no viene de la política tradicional, sino que viene de la sociedad civil y gente muy que ha hecho grandes negocios fuera de la política y que llegan siendo millonarios a la política y no necesitan caer en corruptelas como pasa en España, ¿no? Javier, ¿crees que puede tener implicaciones políticas o afectar también a la agenda del gobierno de estos próximos días? Totalmente, porque ahora el debate va a estar en quién fue el culpable de llevar a los miembros de la Guardia Nacional, si a los miembros de la Guardia Nacional nadie les protege, las medidas de seguridad en torno a la Casa Blanca, porque estamos hablando de los aledaños de la Casa Blanca. O sea, es como si le disparan en la calle donde está la Moncloa a un tipo. Hay cámaras de seguridad, hay vigilancia, y estamos hablando de Estados Unidos, un país donde hay muchos candidatos que hablan con vidrio. Es decir, claro que va a afectar, va a haber un debate seguro en Congreso y Senado, donde se va a volver a poner el debate encima de la mesa de si la gente puede acceder a armas, la legalización de armas por legítima defensa, donde los demócratas le echan la culpa a Trump por haber desplegado el ejército a nivel nacional en ciudades clave para rebajar la tasa de criminalidad, como sí ha estado consiguiendo, y vamos a seguir muy de cerca la actualidad, y Estados Unidos te evoluciona de un día para otro, la intensidad mediática es increíble y hay muchísimos medios, muchísimas televisiones, y obviamente esto va a polarizar aún más una semana que está prevista ser tranquila.
porque después de meses de mucha tensión, desde el asesinato de Charlie Kirk, el shutdown, el conflicto, ¿no?, entre Israel, Palestina, la paz, o sea, han sido meses frenéticos. Venezuela, donde la Casa Blanca ha trabajado de destajo. La semana que viene es el sorteo mundial, donde van a estar gente de medio mundo, van a colapsar Washington DC y eso obliga a más medidas de seguridad. Y este asesinato lo mismo pone en jaque muchos de los eventos que estaban previstos para la semana que viene, porque hay mucha gente que va a pensar en su seguridad y que tiene miedo a la hora de reservar billetes de avión para Washington, a la hora de ir a viajes de negocios. Hay muchos viajes que se cancelan en cuanto hay este tipo de incidentes. O sea, yo lo veo con desgraciada normalidad, porque si te tiene que pasar y Dios quiere que sea así, pues puede pasar en Madrid también. Que se lo digan a nuestras queridas, o sea, a las víctimas del 11M, ¿no? O sea, que aquel funesto 11 de marzo, pero imagínense en Estados Unidos, donde hay gente que a lo mejor no tiene la tranquilidad, no está acostumbrado a vivir en estas situaciones, pues que te va a cancelar la agenda la semana que viene con la gran cantidad de eventos que hay en torno al sorteo del Mundial. Cantidad de eventos también estaban avanzando en ese acuerdo de paz. Se estaba previsto que fuera el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky quien viajara a Washington DC, precisamente. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Y la semana que viene, además, hay muchas galas navideñas. La semana que viene podemos decir que es la semana de más actividad social en Washington DC, porque son todas las galas, fiestas de empresas, y claro, eso obliga a un despliegue extra de seguridad, y hay muchas empresas y muchas galas navideñas donde se hacen fundraising, o sea, donde se hacen grandes donaciones, que ahora van a tener que extremar su medida de seguridad, porque si han conseguido franquear, si han conseguido doblegar la línea de seguridad a escasos metros de la Casa Blanca, imagínate un hotel cualquiera, ¿no? O sea, hay mucho loco suelto y hay mucho loco movido por el odio que germina a la izquierda, y hay que estar, y yo mismo como vecino de Washington me siento un poco vulnerable en ese sentido. Yo camino por ahí todos los días y cualquiera te puede disparar por cualquier cosa. Desde luego que el miedo se siembra en las calles de Washington DC y el resto de Estados Unidos. Javier Negre, director de La Derecha Diario, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche en el cierre de Wall Street. Muchas gracias a vosotros. Cuidaros.